Buenas noches, hoy vamos a hablar acerca del dolor, sobre todo la descripción de lo que es el dolor, sus características, lo que deben tener en cuenta para una historia clínica y sobre todo para aplicarlo en el abdomen agudo quirúrgico, que es lo que finalmente interesa en la parte quirúrgica. Todos los dolores abdominales generalmente cuando ingresan por la urgencia son derivados al servicio de cirugía general. Y el cirujano es quien se encarga de descartar o de confirmar una patología aguda quirúrgica que necesita una intervención quirúrgica de urgencia. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico es una situación clínica caracterizada por el inicio brusco de síntomas abdominales, siendo el principal el dolor abdominal, acompañado o no de otros síntomas y cuyo tratamiento resolutivo puede ser de naturaleza quirúrgica. Entonces, todo dolor abdominal que haga sospechar de una patología quirúrgica debe ser evaluado por el cirujano de guardia. Entonces, es muy importante que en una urgencia siempre contemos con la ayuda de un cirujano, porque es una búsqueda constante de signos y síntomas comunes que nos van a llevar finalmente al diagnóstico de la patología. Esto no quiere decir que solo el cirujano pueda hacer el diagnóstico, pero generalmente es el que va a confirmar o el que va a descartar la acción quirúrgica. ¿Qué síntomas pueden ir acompañados del dolor abdominal? Generalmente puede ser náuseas, vómitos, fiebre, cambio de coloración de piel y mucosas, cambio de coloración de orina, cambio de coloración de heces, una alteración en la frecuencia de la materia fecal, que nos puede estar hablando de una oclusión, de una pseudooclusión. ¿Qué tipos de dolor o qué podemos describir en cuanto al dolor abdominal? Que puede ser el dolor, puede ser somático o puede ser visceral. Cuando decimos que es somático, cuando el dolor es más localizado, generalmente se puede señalar con el dedo la localización del dolor. Y visceral o simpática, que es el dolor sordo que se inicia sobre todo a nivel del plexo celíaco. Entonces es un dolor sordo que generalmente uno no puede localizar de dónde procede la patología que aqueja al paciente. Entonces la mayoría de los dolores abdominales inicia con un dolor visceral o somático, generalmente con un dolor a nivel de epigastrio o un dolor a nivel general, en una molestia general a nivel del abdomen. Entonces hablamos de un dolor sordo, poco localizado, que generalmente puede iniciar de forma brusca o hacerlo de forma intermitente. Este dolor con el paso de las horas va irritando la serosa del órgano. ¿Sí? Esta es una patología quirúrgica, generalmente inicia con un dolor sordo que luego, pasando las horas, se va localizando a nivel de la víscera. ¿Por qué? Porque la serosa va siendo afectada o por estiramiento o por torsión o por una obstrucción que va a causar edema en la pared del órgano, y es eso lo que finalmente va a terminar doliéndole al paciente. Entonces, las serosas son muy sensibles al dolor y uno va a poder localizar de forma exacta, pero para que esto pase generalmente ya pasaron de 12 a 24 horas para que nosotros tengamos un dolor parietal. Y los órganos huecos son poco sensibles, pero si se trata, por ejemplo, de una torsión, generalmente es más rápida la evolución, generalmente de 6 horas. Entonces decimos que es sensible al dolor, pero no tan sensible como las serosas. Generalmente también los órganos que tienen cápsula como el hígado
Y si hay una inflamación a dicho nivel, es la cápsula lo que finalmente va a causarle dolor al paciente y no la víscera en sí. Por eso decimos que los órganos parenquimatosos son insensibles al dolor. El ovario no posee una cápsula, entonces un quiste de ovario no causa dolor a no ser de que este quiste se rompa o de que el ovario sufra una torsión. Solo ahí el paciente va a poder referir dolor y generalmente es muy agudo porque si se trata de una rotura, generalmente una hemorragia interna, ¿qué pasa con esa hemorragia? La sangre en la cavidad abdominal es bastante irritativa y desencadena una respuesta al dolor. También cuando se trata de una obstrucción, siempre y cuando haya una oclusión vascular, el dolor se genera de forma rápida. ¿Por qué? Porque no va a llegar la oxigenación al órgano a través de la sangre, porque esto va a ocasionar luego que el órgano entre en una isquemia y esa isquemia es lo que posteriormente nos va a causar dolor. Entonces generalmente más unas 6 horas no da tiempo y luego ya esa estructura o ese órgano pasa a la fase isquémica que ya es imposible de revertir. Entonces hablamos de dolor visceral o profundo, los receptores en las vísceras huecas, generalmente el dolor es a nivel de epigastrio o centro abdominal alrededor de la región umbilical o mesogastrio. Es mal localizado y se acompaña a otras manifestaciones vegetativas como náuseas y vómitos. Cuando hablamos entonces de víscero-parietal, es un dolor verdadero del abdomen agudo, ya cuando pasaron unas horas y la estructura anatómica se encuentra afectada. Por eso que hablamos de un dolor verdadero. Los receptores sensitivos se encuentran en el peritoneo parietal, en el mesenterio y en el diafragma. El estímulo se transmite por los nervios periféricos a las correspondientes metámenas, por eso que el paciente ya puede localizar, por ejemplo, en una apendicitis aguda, el dolor inicia generalmente a nivel de epigastrio o mesogastrio y con el correr de las horas va a ir a localizarse específicamente en fosa ilíaca derecha. El dolor es intenso y se aprecia en la región cutánea correspondiente al órgano y ocasiona una contractura muscular. Hablamos también de un dolor referido, cuando el dolor se origina a distancia del lugar donde se ve afectado el órgano, con producción de estímulos dolorosos de las fibras sensitivas somáticas. Y la zona de estimulación generalmente comparte el segmento neuronal sensorial con el área dolorosa. Entonces, ¿cuáles son los que nos van a ocasionar estímulos dolorosos? Van a ser, continúan entrando sus compañeros, un momento. ¿Cuáles son entonces los estímulos dolorosos que podemos encontrar a nivel abdominal? Pueden ser o la distensión, la inflamación, isquemia o tracción y torsión. Dentro de la distensión se ven afectados los receptores sensitivos de la pared muscular. En la inflamación es secundaria a estímulos químicos por liberación de sustancias hísticas como la histamina, bradiquinina, serotonina, prostaglandinas, etc. En la isquemia va a ser la acumulación de metabolitos originados por la oxidación y la tracción y torsión que van a ser por receptores que se encuentran al nivel de la adventicia de los vasos. Entonces podemos clasificar al abdomen agudo quirúrgico en dolores de origen abdominal, pueden ser también de origen torácico y de origen general. Entonces, que el paciente ingrese con dolor abdominal no significa que la causa solamente sea de origen abdominal, porque puede ser una neumonía de base pulmonar, por ejemplo, también da dolor, o a nivel de hipocondrio derecho o izquierdo, a nivel de epigastrio. También un infarto agudo del miocardio puede ocasionar un dolor a nivel de epigastrio y de origen general. Cualquier atenuación que cause una alteración en el metabolismo del paciente con alteración hidroelectrolítica o ácido base
del paciente puede causar una descompensación. Esta descompensación del paciente hace que el paciente sufra de meteorismo o ilio paralítico, que es un ilio paralítico que las asas intestinales no puedan movilizarse por la alteración de los electrolitos y causa como una pseudo-oclusión en el paciente. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico que uno puede estar pensando puede ser que no realmente sea por una causa estructural, sino por una causa general. Entonces hay que tener el contexto del paciente y hacer todos los estudios. Generalmente en una urgencia, aparte de hacer la clínica, uno encuentra lo que siempre generalmente busca es irritación peritoneal y defensa muscular, y una vez que tiene, ya tiene la sospecha de un abdomen agudo quirúrgico, pero siempre debe complementarse con los estudios diagnósticos, con los laboratorios, ecografía y radiografía de tórax, siempre por este motivo. Sobre todo si los pacientes son pacientes crónicos, añosos, y que además de eso tengan otras patologías como hipertensión, diabetes, porque la diabetes generalmente contrae muchas complicaciones a nivel renal, sistémico y sobre todo a nivel vascular. Entonces puede darnos un abdomen agudo quirúrgico falso. Entonces, a nivel del origen abdominal podemos decir que la apendicitis aguda, por dar algunos ejemplos, el dolor generalmente se va a localizar a nivel de fosa ilíaca derecha, ya cuando el dolor es parietal, colecistitis aguda a nivel de hipocondrio derecho, perforación de una víscera hueca que puede doler a nivel de epigastrio, a nivel de mesogastrio, de hipogastrio. Síndrome oclusivo, el síndrome oclusivo generalmente es por obstrucción, que ya puede ser debido a un tumor, sobre todo de colon izquierdo, que sería colon descendente y en colon sigmoides, o debido a, por ejemplo, por una obstrucción por un fecaloma. En pacientes añosos es bastante frecuente y también en pacientes que sufran la enfermedad del mal de Chagas. Y por traumatismo, generalmente también un traumatismo de alto impacto, ya sea en automóvil, por caída de altura o por motocicleta, puede ocasionar un abdomen agudo quirúrgico porque puede haber una hemorragia que ya pueden ser de los órganos macizos, del hígado, del vaso, o puede ser por perforación de víscera hueca por aplastamiento, o por una perforación por una fractura costal que puede llegar a lesionar los órganos. Y esto sobre todo en las de alto impacto. Entonces, el dolor abdominal también tiene su forma de presentación, de acuerdo a la velocidad de desarrollo. Si vemos que el paciente ingresa con una historia, cuando decimos que es brusco el inicio o la velocidad de desarrollo, cuando, por ejemplo, el paciente cuenta una historia de horas, puede ser 3 horas, 4 horas, 6 horas. Más de eso ya no podemos hablar de un dolor brusco. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros hablamos de que el dolor es brusco, de inicio brusco? En las úlceras perforadas, en la rotura por embarazo ectópico, en la ruptura de un aneurisma aórtico, en un neumotórax espontáneo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que no nos dan mucho tiempo para que nosotros podamos actuar. Entonces, como el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo, es demasiado importante que sea de manera brusca para avisarnos a nosotros de que se trata de una patología urgente y también de alta severidad. Entonces, también la velocidad con que se produce el dolor es de bastante valor semiológico para nosotros, y si es brusco, generalmente pensamos en patologías de mayor envergadura, de mayor severidad. Una úlcera perforada, entonces, ¿qué nos va a ocasionar? De forma rápida una peritonitis con lesión de órganos vecinos. Entonces el cuerpo tiene que avisarnos de que eso se trata de algo severo. Lo mismo con una rotura de embarazo ectópico, generalmente baja rápidamente la hemoglobina, la paciente entra en una hipoxia y no nos da mucho tiempo de
para que nosotros podamos actuar. Generalmente el paciente ingresa taquicárdico, taquineico, con sudoración, pálido. Entonces son signos y síntomas que nos ayudan a identificar o a sospechar la gravedad. Entonces, inicio brusco, pensamos en patologías más graves. Cuando generalmente no es brusco, pero es rápido, ya por ejemplo en 12 horas o en 24 horas, ya podemos pensar en una pancreatitis aguda, puede ser una estrangulación de víscera hueca, porque generalmente los síntomas empiezan a hacerse más intensos luego de las 6 horas, que por fisiopatología de una oclusión vascular, ustedes saben que recién empieza a liberarse radicales libres que van a empezar a ocasionar todo el desbalance químico dentro del organismo a partir de las 6 horas. Entonces, a partir de las 6 horas, uno empieza a tener aumento en la intensidad del dolor, inicia en signos y síntomas acompañantes como náuseas, vómitos, y recién después de muchas horas esto va empeorando. Pero igual es rápido porque generalmente tiene, la historia no es mayor a 24 horas para que nosotros hablemos de una velocidad de desarrollo rápida. Y el infarto mesentérico, que es lo mismo que generalmente se ve en pacientes en hipertrigliceridémicos, en pacientes diabéticos con alteración vascular y que son ya añosos y con poca adherencia al tratamiento, que es lo mismo que pasa en cualquier otra parte del organismo, como es el infarto mesentérico. Se tapa un vaso o varios vasos al mismo tiempo, que lo que van a hacer es que esa área del intestino muera. Pero como de repente puede ser un pequeño vaso o un gran vaso o de a poco, entonces va presentándose con el correr de las horas, generalmente no es de vital importancia, y uno puede ingresar, resecar el área afecta y no pasa nada. Ahora, cuando es un infarto masivo, que generalmente es cuando se obstruye un vaso de gran calibre, uno ingresa, encuentra el vaso dañado, generalmente ya no se puede salvar el órgano si es que pasaron muchas horas, y se procede generalmente solo al cierre, y luego de 24 a 48 horas el paciente puede llegar a fallecer por un infarto masivo de intestino. Y hablamos que es gradual en patologías como la apendicitis, que puede tener de 24 a 48 horas de evolución, oclusión intestinal también, que puede ser de inicio insidioso, colecistitis aguda, diverticulitis, peritonitis. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la velocidad de desarrollo del dolor nos habla mucho acerca de qué patología podría tratarse. Porque si ingresa un paciente con dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, pero refiere que el dolor inició hace solo 2 horas, pero ustedes le ven con una fase muy dolorosa que no tolera la palpación, que tiene una posición antiálgica, y aparte de eso ingresa con signos como taquicardia, taquipnea, pálido, sudoroso, uno no va a estar pensando en una patología como una apendicitis aguda que tiene un dolor tipo cólico que va aumentando con las horas y que generalmente solo la descompresión brusca ocasiona mucho dolor. Entonces, generalmente es un dolor que uno ve que va aumentando con el correr de las horas y no es de inicio brusco. Entonces, si es en dolor fosa ilíaca derecha y se tratase, por ejemplo, de una mujer, uno tiende a pensar o que se trata de un quiste roto de ovario o una torsión o un embarazo ectópico. O sea, no va a pensar en algo leve, sino que va a pensar en algo un poco más grave. Entonces, la semiología del dolor en cuanto a la velocidad de desarrollo nos aporta mucho valor, y si uno sabe hacer de forma correcta la historia clínica, el examen físico, generalmente puede sospechar de una patología un poco más severa o una patología que puede esperar un poco más y completar todos los estudios. Entonces, ¿cuál va a ser mi conducta ante una apendicitis aguda? Pedir una ecografía, un laboratorio y preparar para cirugía. Pero si uno está pensando un embarazo ectópico, por ejemplo, no va a estar buscando ni ecografía ni nada, que sí nos sirve mucho para saber la cantidad de líquido que hay en el abdomen y la localización. Pero si, por ejemplo,
no podemos obtener de forma rápida. Con un hemograma generalmente o un beta-HCG nosotros ya podemos hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico de beta-HCG positivo más una hemoglobina menor a 10 en una mujer que tiene todos los signos y síntomas. Entonces generalmente vamos a acelerar su ingreso a quirófano. En cambio, una apendicitis, nosotros le hidratamos, le colocamos antibiótico endovenoso y esperamos que cumpla las horas de ayuno. No así en un embarazo ectópico porque la paciente literalmente puede morir desangrada. Entonces, podemos clasificar también al abdomen agudo quirúrgico de acuerdo a las causas que ocasionan la aparición del dolor. Puede ser inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico o vascular. Dentro de la inflamatoria tenemos la apendicitis, la colecistitis, y dentro del perforativo puede ser úlcera gástrica perforada, alguna tumoración que se encuentre con perforación. Obstructivo puede ser tumoración, fecaloma, hemorrágico, traumático, y en vascular, sobre todo las vasculopatías que podemos ver en artritis reumatoidea, en diabetes, y que sobre todo vamos a ver en pacientes ya de edad avanzada. Sobre el dolor, es muy importante que nosotros preguntemos dónde duele. O sea, siempre es importante preguntar en qué localización duele. Entonces, siempre lo primero que es, después de preguntar dónde le duele al paciente, cómo inició el dolor, qué estaba haciendo el paciente cuando inició, si cenó, si fue después de la cena o haciendo alguna actividad. ¿Qué tipo de dolor? Si es cólico, si es pulsátil, si es cerebrante. En la intensidad, si es leve, moderado o de alta intensidad. La duración, hace cuánto que está doliendo. Si irradia o no irradia el dolor. Si existen factores desencadenantes, como podría ser la alimentación en alta en grasas, por ejemplo, que ocasionan cólicos biliares. Factores agravantes o atenuantes, factores que causan alivio y factores acompañantes como náuseas, vómitos, fiebre, cambio de coloración de heces. Entonces, cuando hablamos de un abdomen agudo, quirúrgico, inflamatorio, el dolor puede ser en cualquier lugar del abdomen, de inicio insidioso, generalmente es tipo cólico o no, y de intensidad moderada. En promedio, generalmente por horas, dentro de un día, 24 horas, con eventual irradiación. No necesariamente localiza hasta que haya afectación del peritoneo parietal y se acompaña de manifestaciones vagales como náusea y vómito. Un ejemplo claro de esto es la apendicitis aguda que inicia con dolor a nivel de epigastrio y con el correr de las horas se localiza luego de que haya una inflamación de la pared de la víscera. Entonces, solamente allí es donde va y se localiza el dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Muy pocas veces el paciente ingresa con una historia directamente con dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Lo que pasó en ese caso finalmente que el paciente no identificó la molestia a nivel de epigastrio y mesogastrio y ya es avanzado la apendicitis. Generalmente uno ya puede pensar que ya lleva varias horas de evolución. Una cosa muy importante, que el dolor, para que pueda ser referido por el paciente tiene que estar en uso de sus facultades mentales, como para que uno pueda referir exactamente dónde le duele, la intensidad y demás. Y también hay que tener en cuenta dos situaciones. Los pacientes diabéticos y los pacientes de edad avanzada generalmente no tienen mucha sensibilidad al dolor, lo mismo que con los niños generalmente es muy difícil llegar al diagnóstico porque no colaboran al momento del examen físico. Entonces son en realidad tres situaciones bastante difíciles que nos toca como médicos evaluar. Y luego al examen físico va a haber dolor en la región afecta, signos de defensa muscular, irritación peritoneal y contractura muscular. Bloomberg positivo en apendicitis aguda y Murphy positivo en colecistitis. Algo que yo quiero que sepan y que quiero que lleven con ustedes muy en cuenta es
cómo ustedes van a identificar una irritación peritoneal y una contractura muscular. Me tocó la oportunidad de cruzarme con muchos residentes donde yo les hago esa pregunta, ya sea residentes